Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Samuel Chasek, médico cardiólogo. Como ustedes saben, desde que inició esta pandemia, he estado dedicado prácticamente de tiempo completo al estudio y a la atención de pacientes COVID. Hemos aprendido mucho durante este año. En esta gráfica que les ejemplifico, quiero mostrar de manera un poco didáctica en qué momento estamos y qué esperar. En el momento actual estamos en un momento que parecieran las aguas tranquilas. Pasó ya este primer oleaje, estos casos terribles, sobre todo diciembre, enero, febrero, en donde la incidencia de casos era muy alta. Ahorita estamos nadando aparentemente en aguas aparentemente tranquilas. Están iniciando ya algunos programas de vacunación, no con la velocidad que debieran, pero finalmente estos están iniciando. Sin embargo, estamos ante un peligro que yo lo veo como una situación muy grande, y por eso en esta gráfica muestro como una ola más grande que viene detrás. Y esto se debe básicamente a dos situaciones. Cuando estamos sometidos a un proceso infeccioso, hay dos variables que entran en juego. Número uno, lo que es nuestra inmunidad, es decir, la capacidad que tenemos para responder a los agresores o a estos agentes infecciosos. Y número dos, pues qué estrategia están tomando estos agentes infecciosos para poder persistir en nuestro organismo. Un dato que lamentablemente conocemos es que conforme va pasando el tiempo, la inmunidad va disminuyendo. Y cuando me refiero a la inmunidad, me refiero a aquella defensa que adquirimos, ya sea o por haber desarrollado la infección de manera previa, o bien mediante una vacuna. De hecho, por ejemplo, con la gripa, con la influenza, sabemos que cada año tenemos que estar repitiendo los esquemas de vacunación porque finalmente nuestras defensas pueden llegar a disminuir. Pero el otro punto, que lo considero mucho más importante, tiene que ver con las variantes. Es decir, los cambios que con el tiempo va haciendo el virus para ser más fuerte, para poder evadir nuestras defensas y finalmente para poder dar un ataque de mayor envergadura hacia nuestro organismo. Entonces, en las siguientes diapositivas vamos a platicar un poco de qué son estas variantes y qué podemos hacer al respecto. Cuando hablamos de mutaciones, invariablemente Hollywood se nos viene a la mente. ¿Por qué? Porque hemos visto tantas películas, hemos visto tantos documentales, que así es como tenemos visualizados a las mutaciones. Una tortuga que, derivado de un efecto externo, de repente se volvió en una tortuga ninja, por ejemplo, o generación de monstruos o todo este tipo de cosas. Sin embargo, hablando en el aspecto de microbiología, las mutaciones, ¿qué son? Son cambios que se producen a nivel genético, es decir, cambios que se dan en nuestro DNA o en nuestro RNA. Cuando se asocian muchas mutaciones en una célula o en un virus, en este momento se llega a dar lo que nosotros conocemos como variantes. Y cuando hay un cambio radical, hablando propiamente de los virus, cuando hay un cambio radical entre uno y otro virus, ya no hablamos de variantes, ya hablamos de cepas. Muchas veces yo escucho el término cepa mutante. El término cepa mutante no es un término correcto. Es o desarrollamos nuevas variantes, que es el escenario en el que estamos ahora, o se desarrolló una cepa nueva. Por ejemplo, cepas nuevas que se han desarrollado. En el año 2003 es cuando este virus empezó a afectar a la humanidad, con el síndrome de dificultad respiratoria aguda. Posteriormente, en el año 2012, se presentó esta otra cepa que también afectaba ya en Oriente a muchos de los pacientes. Y esta cepa que tenemos hoy día, que es el COR-SARS-2, es el que está siendo la responsable o el responsable de que tengamos nosotros hoy día esta pandemia. Con este ejemplo didáctico les quiero dar a entender a ustedes cómo es una mutación. Imaginemos una fábrica de dulces donde se están haciendo estos bastones que todos hemos disfrutado en algún momento. Estos bastones, por ejemplo, suelen salir de color rojo y color blanco, prácticamente uno y uno. Sin embargo, si hay una producción defectuosa o se llega a contaminar lo que es la mezcla con lo que se hace el dulce, como ustedes pueden ver en el bastón, en el área donde está el círculo, de repente ya sale un color diferente. Y si este proceso sigue, puede cambiar radicalmente el bastón a como era de manera original.
todo lo que son radiaciones, lo que son algunos productos químicos y lo que son los efectos de los virus o inclusive cambios adaptativos en algunas células nos llevan a que se vayan produciendo estos cambios. La mayor parte de las células que cambian por lo general se consideran células o virus defectuosos y se suelen desechar. Es decir, si nosotros estamos en una fábrica de dulces y vemos que el bastón, en lugar de salir con dos colores, de repente salió con un color azul o salió que es multicolor, pues muchas veces la gente que está vigilando esto lo va a desechar. Y así sucede con el organismo. Sin embargo, hay ocasiones en que este bastón o este virus de repente se hace más fuerte, persiste y contamina a toda la producción de virus. Y es el que se vuelve el virus o el bastón, en este ejemplo, más fuerte, más resistente. Eso es lo que hoy día estamos viendo con el virus del COVID, del SARS-2. Los cambios que está teniendo el material genético del virus, las variantes que estamos observando, finalmente parecen tener mayor fuerza, mayor transmisión, como lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. El gráfico que les muestro del costado izquierdo de la pantalla es algo que a mí en esta pandemia en lo particular me ha hecho reflexionar mucho. ¿Por qué? Porque nos está diciendo el comportamiento que algunas variantes del virus están teniendo. Por ejemplo, si ustedes ven la montaña que está en la parte inferior, que es la montaña gris, esta montaña, así es como empezó, por ejemplo, cierta variante del virus en particular. Sin embargo, vamos viendo que conforme va pasando el tiempo, diferentes variantes se están presentando, algunas tienden a desaparecer, pero hay otras que tienden a ser prevalecentes. Hay 3 variantes descritas como de riesgo, lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, que son las que hoy día están afectando a diferentes partes del mundo. Y como lo pueden ver ustedes en la parte morada, esta variante, por ejemplo, este es el ejemplo británico, esta variante lo que estamos viendo es que prácticamente ya acaparó la mayor parte de los contagios que se están presentando. Hoy día algo que estamos viendo con estas variantes es que las variantes, las más peligrosas, las que tienen mayor poder de transmisión y que tienen mayor capacidad para sobrevivir y para resistir ya sea a los tratamientos o a la inmunidad, son las que están siendo prevalentes. Hay una organización que se llama GISAID. Esta organización es una iniciativa de ciencia global. ¿Y qué es lo que se hace? Es un acuerdo que existe entre muchos países donde se aísla el virus y se toma la prueba no nada más de decir positivo o negativo, sino que se analiza el genoma completo que presenta este virus. Y esto se sube a una base de datos globales. Entonces, ¿cómo sabemos que Brasil tiene una variante, que México tiene una variante o que Estados Unidos lo tiene? Es porque en ciertos laboratorios de muy alta especialidad se hace justamente esta secuencia genética y se analiza tanto el comportamiento que está teniendo esta variante sobre la población y qué cambios son los que se están dando. De hecho, se tienen ya identificados diferentes puntos en la codificación genética que, si estos se llegan a presentar, hacen que la variante se vuelva mucho más peligrosa o de mucho mayor riesgo. Esta iniciativa a mí se me hace algo fabuloso y finalmente es el resultado de estar comunicados prácticamente a nivel global entre todos estos laboratorios que tienen la capacidad de descifrar este material genético. Para clasificar estas variantes, tanto el CDC, que es el Centro de Control de Infecciones en Estados Unidos, como la Organización Mundial para la Salud, han utilizado esta clasificación que les presento a continuación. Las variantes se pueden clasificar de 3 tipos. Se pueden clasificar como variantes de interés, variantes de preocupación o variantes de gran consecuencia. ¿Qué es lo que va a depender que una variante esté dentro de uno u otro grupo? Va a ser tanto la capacidad que tiene, por ejemplo, el virus de unirse a las células, qué tanto el virus puede ser neutralizado o bloqueado por los anticuerpos que tengamos, ya sea o por una infección previa o por una vacuna, y qué tanto se puede llegar a transmitir. Entonces hay muchas variables que se han descrito como de interés. Sin embargo, en el segundo grupo, donde están las variables de preocupación,
son estas que tienen los cambios que ya señalamos, pero que se han asociado con casos más graves, con más hospitalizaciones, con más muertes y con más tasas de reinfección. Hoy día en el mundo tenemos descritas cuatro variables de preocupación, 4 variantes de preocupación, que son las que están circulando en el mundo, y afortunadamente no tenemos todavía, y ojo que utilizo el todavía, una variante de gran consecuencia. Ojalá no la tengamos, ojalá nuestra balanza de poder combatir este virus tenga mayores aportaciones y tenga mayor peso a la capacidad que tiene el virus para replicarse, para mutar y para producir estas variantes. Entonces, de las muchas variantes que tenemos identificadas con el virus del SARS-2, tenemos estas 3 variantes que se han destacado como variantes de preocupación. Una que se originó en Londres, otra que se originó en Sudáfrica y otra que se originó en Brasil. Realmente tenemos variantes en muchas partes del mundo. México ha descrito un gran número, por ejemplo, de variantes también. Sin embargo, dentro de esta organización que les presentaba en la diapositiva previa y haciendo la clasificación con el CDC y con la Organización Mundial de la Salud, estas 3 que les voy a presentar actualmente son las que se consideran hoy día como de preocupación. Veamos lo que es la variante B.1.1.7 o conocida como la variante británica. Esta variante hoy día se encuentra ya casi en 100 países. ¿Y qué es lo que conocemos hoy día con esta? Que tiene mayor posibilidad de transmitirse al momento de afectar de una afectación más severa a las personas. Y por ejemplo, algo que ha llamado mucho la atención es que el suero convaleciente, es decir, si nosotros mezclamos en un estudio in vitro, si ponemos suero de un paciente que ya tuvo COVID con esta variante, lo que vamos a ver es que la efectividad del suero llega a disminuir hasta en un 48%. Afortunadamente, lo que son las vacunas, al menos con las que se ha estudiado hoy día, la de Pfizer, la de Moderna y la de Novavax, se ha visto que sí tienen efectividad sobre estas variantes, pero es una efectividad menor. Con la vacuna de AstraZeneca tenemos ahí un punto un tanto cuanto controversial. ¿Por qué? Porque cuando se hace el estudio in vitro, se ha visto que colocando la vacuna de Astra contra esta variante, localmente no tenemos formación de anticuerpos, es decir, aparentemente en el aspecto de estudio sanguíneo, la vacuna de AstraZeneca no estaría funcionando. Sin embargo, al momento que se hace el seguimiento clínico, en el seguimiento clínico sí se vio una respuesta adecuada. Entonces, la vacuna de AstraZeneca, en lo particular para esta variante británica, pareciera tener un punto controversial. Con lo que tiene que ver con la variante sudafricana, y ahí tenemos la denominación, es la B.1.351, la tenemos ya identificada en casi 50 países hoy día. De esta variante que tenemos, igual con el tema de las vacunas, AstraZeneca, por ejemplo, no ha demostrado ninguna acción sobre esta variante. Es por esto que en Sudáfrica se decidió retirar la vacuna de AstraZeneca y lo que se está haciendo es utilizando otro tipo de vacunas. Lo que es la vacuna Moderna ha tenido una acción intermedia sobre esta variante, es decir, sí es efectiva pero disminuye mucho su rango de eficacia. La vacuna de Pfizer aparentemente sí está siendo efectiva y ojo, un punto muy importante, la vacuna de Sinopharm. Cuando hicimos el video sobre las diferentes vacunas que teníamos, habíamos hablado que existían vacunas que utilizaban básicamente la secuencia del RNA, que son estas las más nuevas aparentemente, lo que es la de Moderna y la de Pfizer. Teníamos vacunas más tradicionales que lo que hacían era tomar un virus y cambiarle parte del material genético, un virus que da una infección de alguna otra cosa o que de repente no resulta tan malo para el ser humano, se le cambia un pedacito de su ADN y se le coloca una secuencia que codifique justamente algunas de las proteínas que están presentes en el virus del SARS-2, y la vacuna de Sinopharm, que es una vacuna china que a mucha gente no le gusta,
pero les voy a dar mi punto de vista. La vacuna de Sinopharm lo que es un virus vivo atenuado, es decir, se toma propiamente al virus del SARS-CoV-2 y este virus se le quitan las propiedades de poder producir daño y al momento que está presente en el organismo, nuestro sistema inmunológico lo reconoce y lo ataca. Pero a diferencia de lo que estamos haciendo con las vacunas, no está reconociendo nada más a un pedacito del virus, sino está reconociendo a diferentes componentes del virus. Entonces, si hoy día la mutación de alguna variante lo tenemos, por ejemplo, en esta porción que se llama la proteína Spike, puede ser que lo que está haciendo la vacuna de Sinopharm sea no solamente reconocer a la proteína Spike, sino reconocer a lo que nosotros llamamos los demás determinantes antigénicos. Entonces, estas vacunas, que son de virus vivos atenuados, hoy día yo no las veo como una mala opción, posiblemente para inmunizar o para complementar a poblaciones que ya están previamente inmunizadas. Y bueno, la variante que hoy día está generando mayor preocupación es la variante P1, que es la variante brasileña. De hecho, es la variante que pudiera tener la posibilidad de sí pasar al siguiente nivel. ¿Y esto por qué? Porque está teniendo una muy rápida transmisión, está teniendo una letalidad muy alta, está afectando sobre todo a poblaciones jóvenes, algo que no habíamos visto con las variantes previas. Las vacunas, la de Moderna tiene cierta efectividad y la de Pfizer al parecer tiene una efectividad menor. Entonces, estas variantes son en las que tenemos que estar poniendo el ojo y desde luego estar estudiando que no vayan saliendo justamente nuevas variantes. ¿Qué tanto las vacunas nos van a proteger o no de las variantes? Es hoy algo que todavía no sabemos. A lo mejor el refuerzo que tengamos que hacer de la vacunación dentro de 6 meses o dentro de un año, quizás ya no sea exactamente la misma vacuna que se colocó cierta población en un principio, sino ya tenga que ser una vacuna modificada para que pueda pegarle estas variantes. Por esto es algo que tenemos que ver, que tenemos que definir y desde luego lo que es la campaña actual de vacunación para poder pegarle a las variantes o a la cepa original del virus sin variantes, la verdad es que esto se tiene que apresurar porque si no las variantes nos van a ir ganando. ¿Qué escenarios podemos esperar entonces? Lo que no tenemos es que no se vaya a presentar el desarrollo de variables de gran consecuencia. ¿Qué acciones tenemos que hacer para esto? Número 1, no tenemos que bajar la guardia, es decir, tenemos que seguir con el cubrebocas, tenemos que seguir con el distanciamiento social y con todas las medidas que a la gente que hoy día ha estado invicta, por así llamarlo, del virus, estas medidas que le han permitido estar en este estado, las medidas deben de continuar. Hay que buscar que la vacunación sea universal. El mejor ejemplo de esto es, por ejemplo, Israel. En este país, en un lapso muy breve de tiempo, se logró vacunar a toda la población. Si esto lo pudiéramos hacer a nivel mundial, no daríamos lugar a que se estén presentando variantes. El seguir con todos los cuidados generales es una norma y ojo, el punto más importante que les quiero definir actualmente. Estar vacunado no es garantía de inmunidad. Una persona cuando está vacunada, sus apuestas pueden ser, número 1, a que quizás sea un portador asintomático de la enfermedad. Número 2, si de repente una persona vacunada tiene exposición a una variante, pese a estar vacunado, se puede desarrollar justamente la enfermedad. Entonces, estar vacunado sí es una protección que todos debemos de hacer. Es algo que yo considero prácticamente algo obligado, pero tenemos que estar conscientes de que esto no es ya me vacuné, ya me quito el cubrebocas, ya salgo, ya me abrazo, ya tengo reuniones, ya tengo todo este tipo de cosas. Definitivamente no. Y recordar lo que les he dicho durante todo este año y durante todas las pláticas que he hecho. Número 1, el diagnóstico de COVID es un diagnóstico que se hace por clínica. Las pruebas diagnósticas son confirmatorias, es decir, una persona que tiene síntomas y que tiene una prueba positiva tiene el diagnóstico de la enfermedad. Una persona que tiene síntomas y que la prueba es negativa, lo que no sirve es la prueba. Es decir, una persona que tiene
Una prueba positiva confirma el diagnóstico, una prueba negativa nunca lo descarta. Este es principio número 1. Principio número 2. En todo núcleo familiar, si una persona tiene COVID, no hay que hacerle el cuento, los demás tienen COVID dentro de esa casa. Y todos se tienen que aislar y todos tienen que tomar las medidas. ¿Qué es lo que hoy día sucede? Que muchas veces dentro de un núcleo familiar, unos se hacen la prueba y dicen, a ver, los positivos de un lado y los negativos del otro lado. Cuando los que son negativos, lo más probable es que sean falsos negativos, que quizás no tengan la carga viral suficiente como para dar positiva a la prueba. Y ahora, el punto que vamos a tener como controversia es si estas variantes están no siendo reconocidas por nuestro sistema inmunológico, pueden tampoco ser reconocidas por las pruebas diagnósticas. Por ejemplo, y aquí hay varios puntos de controversia, una persona, una vez que se vacuna, ¿se debe de realizar una prueba de anticuerpos, sí o no? La recomendación actual dice que no. ¿Por qué? Porque la determinación o la presentación de anticuerpos después de una vacuna no es algo 100% específico dependiendo del kit de vacunación que uno esté utilizando. Entonces, no en todo diagnóstico hacemos una secuenciación genética completa. Podemos tener a alguien que esté infectado a través del virus del SARS-2 derivado de una variante y que las pruebas diagnósticas resulten positivas, sí. Este es uno de nuestros escenarios probables. Entonces, mi mayor recomendación es, hagamos caso a la clínica, utilicemos las pruebas complementarias para lo que son, para complementar el diagnóstico, para decir, ok, persona que tiene los síntomas, si lo tiene, y bueno, el punto más importante es, no bajemos la guardia. No bajemos la guardia, se viene una siguiente ola. Esto es un comportamiento mundial. Empezó en Europa, llegó a México y hoy día las regiones que más lo sufren, desafortunadamente, son toda la parte de Sudamérica. Sin embargo, ya estamos viendo que en Europa se está viniendo esta nueva ola de contagios con las variantes que están trastornando el sistema de salud. Es muy probable, no es algo deseable, pero sí es muy probable que en México vayamos a tener un escenario parecido. Si decidimos tomar medidas de precaución, el momento para tomarlas es ahora. Si el discurso político, si el discurso de las vacunas, si el discurso se torna en muchas otras cosas, la verdad, lo importante, lo que uno tiene que ver es el desarrollo de estas variantes en lo que tiene que ver con el tema estrictamente médico. Les agradezco mucho su atención, les deseo mucha suerte. Cuídense, tenemos que seguir tomando todo este tipo de precauciones y no bajar la guardia.